Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Escalante y el día de hoy seré el moderador en este debate sobre la eutanasia, de la cual se presentarán dos partidarios, uno a favor y uno en contra, para ampliar así la información diversa sobre este tema. Y ahora sí, por favor, comencemos la presentación de cada uno de los integrantes de ambos partidarios. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dominic Franco Velasco. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Salazar Villegas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Alejandra Rodríguez Salas y es un gusto estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo soy Angélica Estudillo Osorio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Manuel González Santillán. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sheila Neideri Santana Vázquez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ahora sí les explico. En este debate habrán 3 rondas y en cada una de esas rondas se llevará a cabo una pregunta de participación. También quiero que tengan en cuenta que se llevará a cabo con las siguientes reglas. No hablar en exceso para dejar intervenir a los demás participantes, no burlarse de la intervención de nadie, evitar los gritos para acallar al interlocutor, atacar las órdenes que se le da en cada uno de los puntos. Tienen mínimo 4 minutos para dar su postura en cada una de las preguntas. Y bueno, como sabemos, la eutanasia es un proceso que permite acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. Y ahora sí, damos comienzo con este debate y en la primera ronda tenemos la pregunta que es, ¿cuál es tu postura y las razones del mismo? En mi caso, mi postura es estar en contra de la eutanasia porque como individuos estamos hechos para la supervivencia, no para acabar. Segundo, porque en nuestra Constitución se nos da el derecho a la vida. Si hablamos de ello, es una doble moral. Bien, pues en mi caso estoy a favor de la eutanasia, ya que ésta se ha llegado a considerar como un acto de piedad y además respeta el derecho de la autodeterminación del paciente, esto como único dueño de su propia vida. Bueno, mi postura acerca de este tema es en contra y para comprender esta negativa es necesario recordar que la labor primordial de los médicos y del personal de salud ha sido siempre ayudar a los pacientes y aliviar su sufrimiento, por lo que provocarles la muerte suele ser considerado un fracaso de la medicina. Bueno, pues mi postura es a favor, ya que es un acto de piedad hacia la persona que está sufriendo un tratamiento doloroso, enfermedades terminales, y pues a final de cuentas es un derecho humano, pues tener una muerte digna. Como sociedad nosotros, perdón, pero retomo otra vez. Yo estoy en contra, pero como sociedad tenemos como entendido que la eutanasia es un homicidio por piedad, pero en nuestro país lo tenemos ubicado como suicidio y esto está en el Código Penal Federal bajo amparo de la ley. Bueno, pues mi postura es... Me falta agua. Perdón, chicos. No podía hablar, se me cerró la garganta. Bueno, mi postura es a favor. Todos tenemos derecho a una vida plena, pero la vida se acaba en el momento en que empezamos a sufrir. Entonces, la eutanasia debería de ser una salida a una muerte digna. Muchas gracias, les agradezco cada una de sus aportaciones que dieron en esta pregunta y antes de pasar a la segunda ronda me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer. Por favor, Dominic. Se cuenta con las instituciones, con los especialistas
para trabajar en cualquier estado emocional que esté afligiendo a esa persona, ya sea con llevarla al suicidio. Existen psicólogos, psiquiatras, medicamento, incluso neurólogos para que nos ayudan pues a darles calidad de vida a esas personas y que no tomen una salida fácil. Muchas gracias por esa aportación. Por favor, Carla. Así es, como lo he comentado, Minik, el que mis compañeros señalen el hecho de la compasión, que es el sentimiento de pena, ternura y identificación ante los males que sufre el paciente, estos nunca pueden llegar a ser tan fuertes como para justificar estas acciones. La medicina ha logrado proveer a los pacientes de recursos eficaces para mitigar su sufrimiento que, sumados al desarrollo de los cuidados paliativos, permiten un abordaje integral del paciente y de su situación vital. Permiten un abordaje integral sin perder de vista que existen aspectos personales, familiares o sociales. Muchas gracias. Por favor, Ángel. Bien, me gustaría agregar que bien es cierto que la medicina actualmente está muy actualizada, muy avanzada, pero para ciertas enfermedades, para estos pacientes, pues no se ha logrado tener algún tipo de cura o alguna solución, por lo cual se siguen teniendo a personas, más bien a personas sufriendo por causa de ellas. Entonces, no hay una solución aún. Ok, les agradezco. Por favor, Naideri. En México, como sabemos, la eutanasia está prohibida por el Código Penal Federal. Sin embargo, hay una ley de voluntad anticipada, la cual se permite que se rechacen los tratamientos que prolonguen la vida. Entonces tenemos un antecedente. De hecho, esta ley salió en el 2008 y no es necesario estar enfermo, sino nada más ser mayor de edad y cubrir los gastos de esta. Entonces, como comento, tenemos un antecedente de esta para poder hacer como legal la eutanasia y sea una salida. Ok, muchas gracias. Les agradezco la participación que tienen cada uno de ustedes. Ahora pasaremos con Carlita, por favor. Sí, bueno, solamente para comentar que de hecho nuestro Código Penal considera que ya no es un suicidio asistido, sino un asesinato el cooperar en un suicidio de un menor o de una persona que tiene disminuidas sus facultades mentales. Si se despenaliza la eutanasia, muchas personas serán invitadas a morirse por aquellos que no quieren molestarse por mantenerse vivas. Muchas gracias, Carlita. Ahora sí, por favor, Angélica. Pero considero que, o sea, no es como para todo el público en general, sino como específicamente como en pacientes con enfermedades terminales o que pues tengan o sea, como lapsos muy grandes de tratamiento y que para ellos es muy doloroso. Gracias. Y ahora sí, por favor, Ángel. Bueno, ya nada más para finalizar este punto, me gustaría agregar que para ello se deben cumplir ciertas características del paciente, ya sea su estado mental en ese momento, que esté consciente y acepte que pues se va a realizar la eutanasia. Ok, muchas gracias. No sé si la compañera Naide quiere agregar otro punto. Pues como comentó, esto debería ser un derecho el tener una muerte digna y hay diferentes formas de hacerlo y en ninguna se puede llevar a un sufrimiento, sino acabar con él. Ok, hasta el momento esas serán todas las participaciones que se darán en esta primera ronda. Ahora pasaremos con la segunda ronda y la siguiente pregunta que es ¿cuáles son las consecuencias que trae la eutanasia? La principal consecuencia es darles el derecho a las personas
de rango político que decidan quién vive y quién muere de su población. Segundo, es aumentar la tasa de suicidios. Tercero, es darle el derecho a una persona de decidir por otra sin su consentimiento, ya sea por parte del personal médico o familiar. Bien, yo quisiera comentar sobre esto, las consecuencias monetarias sobre las familias, ya que para tratar a algún tipo de paciente en un estado terminal, sabemos que estos gastos médicos pueden ascender a grandes cantidades y a grandes preocupaciones por lo mismo hacia las familias. Entonces, se gasta y solamente se está prolongando una muerte que va a tener. Bueno, yo quiero comentar que al permitir la eutanasia se pone a los enfermos en la tesitura de decidir si quieren seguir siendo una carga para sus familiares. La permisión de esta supone un chantaje moral a los más débiles, a aquellas personas que se sienten como un peso para la familia y para la sociedad, lo cual limita ciertamente su libertad, fomenta su desesperanza, induciéndoles a rendirse en la lucha por la vida. Un tema menos abordado se refiere a la carga emocional que enfrentan los médicos al realizar este procedimiento. Como bien lo ejemplifican diversos estudios sobre las opiniones de los médicos, la persona que ayuda al paciente al morir tiene que seguir adelante con su vida, no el paciente. Esto está muy claro. En este sentido, muchos médicos sienten esa carga emocional y esa responsabilidad profesional de tener que tomar esta decisión de aceptar o no dicha solicitud. Considero que las consecuencias, las que ya mencionó mi compañero Ángel, muy a pesar de ser monetarias, también podría llegar a atentar contra la vida del paciente, él mismo atentar contra su propia vida por el hecho de no asistirlo en una muerte, por decirlo, profesional. Una de las consecuencias aquí en nuestro país creo que sería que pues simplemente está prohibida, o sea, es un delito aplicar la eutanasia, ya que el artículo 166 de la Ley General de la Salud establece que queda prohibida la práctica de la eutanasia. Entonces, como una de las consecuencias que podría hacer es de que quien puede realizar esta situación, pues lo dañaría legalmente. Entonces, una vez no se pone a pensar, pero creo que perjudicaríamos a alguien que se la pasó estudiando casi prácticamente toda su vida. Bueno, yo retomaría lo que dijo mi compañera Angélica. Los pacientes terminales pueden tener un sentimiento de ser inútiles, entonces pueden llegar a cometer suicidio ya que no se les está haciendo caso, que quieren terminar con su sufrimiento. Entonces, que una persona pueda decidir de forma responsable el cómo terminar con su vida, entonces sería de una forma médica y supervisada. Ok, les agradezco la participación que tuvieron cada uno de ustedes. Ahora sí, pasamos a saber si alguno de ustedes tiene algún comentario. Ok, por favor, Carla. Bueno, es bien sabido que los seres humanos nunca estamos listos nunca nos preparamos para la muerte. Muchas veces las personas que están a favor piensan más en cómo ustedes se pondrían ante esa situación, ante estar ante una enfermedad terminal, pero no pensamos en qué pasaría si nuestro ser querido, nuestro ser amado estaría en esa situación. Pensamos que sería una decisión fácil de tomar por el simple hecho de que está sufriendo, pero no tomamos en cuenta los cuidados paliativos que ya existen, que restauran la libertad del paciente. Como ustedes mismos lo comentaron, lo hacen sentir inútiles. Entonces, si ustedes les dan el derecho de permitir la eutanasia, pues confirman este sentimiento. Ok, muchas gracias. Angélica, por favor.
Pero siento que por la parte de los familiares estaría siendo muy egoísta de tu parte el tenerlo sufriendo con todos los tratamientos, con todo el dolor que él está sufriendo por su enfermedad. Siento que estarías prolongando ese dolor de tu paciente y siento que sería muy como egoísta de por familiares. Y bueno, tenemos como última participación para pasar a la siguiente ronda a Naideri, por favor. Bueno, retomando lo que dijeron mis compañeras, yo digo que es muy egoísta el hecho de querer ver a tu familiar o persona llegada en un dolor tan agónico. Al final de cuentas estás prolongando su muerte, porque si bien se sabe, esta táctica solamente se va a llevar a cabo cuando tenga, pues, no sé, 6 meses de vida le queden o algo así. Entonces, pues yo digo que para dejar de ver de sufrir a esa persona, tenemos que darle el derecho a elegir lo que quiere hacer. Digo, el hecho de que se haga legal la eutanasia no quiere decir que todo el mundo tiene que realizarla. Tiene que ser quien lo decida y pues a cargo de un médico profesional. Si ese médico no es capaz, pues se busca otro y así. Muchas gracias. Ahora sí pasaremos a la última pregunta, que es el por qué se debería prohibir o por qué deberíamos permitirla. Deberíamos prohibir la eutanasia porque, así como dijo Nay, no, una vez dando ese derecho, no se puede decir específicamente quiénes lo van a utilizar. Obviamente va a estar libre para todos y se puede hacer mal uso de ellos. Un claro ejemplo es las personas que quieren deshacerse, no sé, de los adultos mayores, en este caso, de la tercera edad. Como comentaba hace rato, los políticos de decidir quién vive y quién muere, aumentar la tasa de suicidio, bajar los niveles de superación personal. Creo yo que se debería eh, permitir darles la voz, el voto a aquellas personas enfermas y pues eso, permitirles saber qué hacer con su propia vida, ya que ellos también tienen ese derecho, porque ellos son los que están sufriendo, son las personas que están prolongando su propia muerte. Bueno, como ustedes lo dicen y como ustedes lo comentaron, el hecho de acelerar la muerte, lo único que nos está hablando es que no somos personas capaces de proporcionarle un buen nivel de vida a nuestros seres queridos, de no tener buenas condiciones. Muchas veces los pacientes comentan que no quieren morir. O cuando se refieren o cuando piden la muerte, muchos quieren significar una cosa muy distinta a la voluntad de morir. Pedir la muerte significa casi siempre no querer vivir en condiciones tan difíciles. Y como lo comenté antes, existen cuidados paliativos que nos ayudan en esto. Bueno, pues mi aportación a la pregunta es respecto a las investigaciones que hice. Según la profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, Asunción Álvarez del Río, dice que la eutanasia es parte del derecho humano a tener una muerte digna y hay diferentes medios para lograrla sin sufrimiento y de acuerdo con los valores de las personas. Yo creo que nuestro país debería seguir firme con no tener permitido la eutanasia, ya que pues como lo mencionamos desde el principio es un suicidio y pues siento que pues es algo que pues no entra en nuestros valores ni en nuestra ética. Se han hecho diversos proyectos para poder autorizar esta ley de la eutanasia. Sin embargo, no se ha podido lograr
pero podremos ir de la mano viendo ejemplos de países que ya lo han logrado, como es el caso de Colombia, el cual tiene de lado la opinión de un doctor y de un psiquiatra, y a su vez se le da una respuesta en 10 días, se valora, y tiene que ser la persona que tenga una esperanza de vida de unos 6 meses a un año. Entonces, la eutanasia sería una salida a una muerte digna, con ayuda de medicamentos, ya como lo vea el médico. Les agradezco la aportación que tuvieron a esta última pregunta y como lo venimos retomando en este debate, ahora sí comenzaremos con los comentarios y empezaremos contigo, Carla, por favor. Bueno, como lo retomo, si se obliga al sistema sanitario a prestar el servicio de la muerte al que se solicita, le están permitiendo a la profesión médica. Pensemos en la crisis de autopercepción de su propio oficio, que se puede experimentar un médico que habrá su partido, se emplea a fondo para salvar la vida de una persona, de una planta en un hospital, mientras que en la planta de abajo hay otros colegas que causan la muerte a petición. En suma, despenalizar la eutanasia termina por trivializar el esfuerzo y la lucha cotidiana por la vida en la que se emplean los profesionales de la salud. Y creo que nosotros como estudiantes lo sabemos bien. Ok, te agradezco tu participación. Naideri, por favor. Por eso no se le va a obligar al médico. Si él no lo quiere hacer, se busca a alguien más que esté de acuerdo con eso, y hay que separar las creencias del profesionalismo que tenemos. Entonces, como te comento, tiene que ser alguien que esté de acuerdo, no se le va a obligar, entonces puede vivir plenamente con la decisión que tome. Muchas gracias, por favor, Dominic. Independientemente del profesionalismo y de las creencias, retomando, como dices, si hablamos de manera profesional, los médicos, así como comentó Carla, están, una vez que entran a ciencias de la salud, están dando su vida para prevalecer otra, ¿no? Entonces, sería como contradictorio esa parte. Muchas gracias. Por favor, Carla. Sí, claro, Nay, yo como te lo comento, en Holanda, por ejemplo, ya está legalizada la eutanasia y te puedo decir que se rompió completamente la confianza del paciente con el médico. Por ejemplo, en Holanda hay muchos enfermos, una estampida de enfermos y ancianos que van hacia otros países. ¿Por qué? Porque no se fían de los médicos holandeses. La legalización de la eutanasia limita estas relaciones entre pacientes y profesionales sanitarios y vuelve a los enfermos responsables únicos de su propia y doliente existencia. Entonces creo que afecta en todos los aspectos. Muchas gracias. Por favor, Naideri. Por eso, la eutanasia no es para todas las personas, sino para quien lo decida. Entonces, el hecho de que se haga legal no es de que te permita o te obligue a hacerlo, sino que tú decidas, sea como otra salida. Si no quieres llevar a cabo la eutanasia, no estás de acuerdo con ella, pues lo dejas ir. Pero si estás de acuerdo, pues tendrás esa opción a que no esté en ley y tú tengas, bueno, la necesidad o quieras llevar a cabo la eutanasia y no vas a poderla llevar a cabo. O sea, tendrás que tener ese sufrimiento prolongado día a día hasta que llegue tu muerte. Y muchas gracias. Ahora paso contigo, Ángel, por favor. Sí, gracias. Bueno, a mí me gustaría, pues ya que estamos en esto, hablarles un poco sobre un caso del británico Tony Nicholson, el cual tenía el síndrome de enclaustramiento, donde se la pasó sufriendo durante 7 años de su vida. O sea, tan solo pónganse a pensar todo el tiempo que tuvo que soportar esa enfermedad con todo el sufrimiento, ¿ok? Llevó una petición, la cual fue rechazada eh, por algunas de las características que no llegó a cumplir. Él llegó a tal extremo de querer terminar con su vida que
impuso, o sea, dejó de tomar los medicamentos e incluso pidió que no le dieran de comer. A esos extremos de dolor tuvo que llegar para hacer que finalmente falleciera. Ok, muchas gracias. Se agradece tu participación. Ahora pasaremos con Dominic, por favor. Retomando lo que dijo Nay, por mucho que haya personas que no nos parece la eutanasia, si se vuelve un derecho, cualquiera la va a ejercer. No, no es como que solamente se la den a quien lo necesite. Va a ser algo que va a estar en el aire y quien quiera lo va a tomar. Y con respecto al caso de Ángel, sí, a lo mejor fue una situación difícil, pero creo que existen muchos otros casos en los que se ha perseverado por muchos años más y se ha salido adelante con ayuda pues de la medicina, como ya sabemos, está como avanzada en este punto. Muchas gracias. Ahora tenemos como participación a Carla, por favor. Sí, bueno, contestando a las dos participaciones de ambos compañeros, Nay, yo me refiero a que no es que todas las personas quieran llevar a cabo la eutanasia. Simplemente que cuando una persona lo lleva a cabo, los pacientes ya no confían en los médicos. Esa es la confianza que se rompe y ese es un claro ejemplo en Holanda. En el caso de Ángel, sí, tú mismo lo dijiste, no cumplió con ciertos criterios porque eso es lo que pasa. Muchas veces como pacientes exigimos la muerte y no estamos preparados para ellos. Entonces profesionales evalúan nuestro caso y se dan cuenta que no es verdad. Cuando nos metemos en otros casos, no vemos que hay personas que hasta se preocupan simplemente por deshacerse de los pacientes y quedarse con una herencia. Entonces creo que son varias perspectivas, pero aún así yo sigo en contra. Muchas gracias. Naidel, por favor. Pues tendría que ser un derecho, te digo, libremente tienes que elegir si lo haces o no lo haces, entonces, pues por parte de un médico y un psiquiatra se tiene que tomar, bueno, evaluar el caso, pero no es de que no confíes, sino que se tiene que estar de acuerdo, el paciente tiene que estar de acuerdo, no el doctor tiene que decir, ¿sabes qué? Te voy a realizar la eutanasia, sino el paciente tiene que decir, sí, sí quiero llevar a cabo la eutanasia, pero no el doctor te va a decir, ¿sabes qué? Llévala a cabo. O sea, es tu decisión, no tienes que dejársela ir al doctor, decir como de, ay, ¿sabe qué? El doctor me va a matar o algo así, sino que tú vas a elegirlo y de ahí se evalúa el caso. Si no la quieres llevar a cabo, tienes que estar tranquilo y vas a llevar tu vida plena o como quieras. Muchas gracias. Por favor, Ángel. Bueno, creo que también algo que hay que entender es que la vida es un ciclo, es un proceso y en él se encuentra la muerte. Entonces, qué mejor que para estos pacientes sea de una manera indolora. Y muchas gracias. Y para cerrar, terminaremos contigo, Angélica, por favor. Sí, pues como lo comentaba mi compañero Ángel, o sea, el simple hecho de el caso que comentó, de estarlo prolongando por 7 años por una simple decisión que él quería tomar, o sea, él quería parar de sufrir, o sea, no sabíamos todo el dolor que él estaba sintiendo por dentro y pues el hecho de, o sea, como no cumplir con algo, no quiere decir que pues no lo vayan a realizar. Y pues a eso me refería retomando mis puntos anteriores que, o sea, el no legalizarla llevaría a, pues, a atentar, o sea, que los pacientes atenten contra su propia vida para acabar con el sufrimiento. Ok, muchas gracias. Bueno, llegamos al final de este debate y como lo sabemos, la eutanasia, como se vio ahorita en cada uno de los puntos que tomaron todo uno de ustedes, evidentemente siempre va a tener sus pros y sus contras. Pero pues nosotros realmente no podremos decidir sobre este tema y lo dejaremos a decisión libre y pensamiento de cada persona. Por lo cual, para terminar con esto, les agradezco la atención prestada a este debate. Hasta luego. Muchas gracias, Cristian. Fue un placer estar aquí con ustedes.
Gracias, igualmente para mí, Gracias por tomar todas sus opiniones, en consideración y pues gracias. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Igualmente, de mi parte, es un placer poder compartir mis opiniones y escuchar las suyas. Muchas gracias por compartirme su opinión y lo tomaré en cuenta. Cada una de la opinión de cada uno de ustedes. Gracias, así podremos ampliar más nuestro panorama sobre este tema.